Muy buenos días con todos. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean bienvenidos a este seminario. Justamente quiero ser un WIS, idea, planificación y diseño acerca de los conceptos de una red para distribución de Internet principalmente. Entonces, hoy día vamos a tocar un tema un poco diferente. Vamos a tocar algunos conceptos que nosotros creemos son importantes para aquellos que quieren empezar un negocio o ya lo están trabajando, el negocio de poder proveer Internet inalámbricamente en un pequeño barrio, en una ciudad, digamos, en una villa. Hay diferentes tamaños de negocio que se pueden trabajar, redes muy pequeñas. Y dentro de esta presentación vamos a hablar de algunos aspectos, principalmente desde el diseño, lo que tenemos que tener en cuenta, algo que siempre me preguntan: ¿cuánto es el costo aproximado de inversión en equipamiento? ¿Cuánto es el retorno aproximado que podríamos tener? Ahí también tenemos algunas simulaciones y bueno, vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿no? Solamente, perdón, para comentarlo, la presentación como tal y el video van a ser compartidos con todos ustedes, así que no se preocupen por ello. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus saludos. Solamente deseo confirmar que ya están viendo la pantalla de inicio y tenemos claro el audio para poder empezar, ¿no? Recuerden que el material lo vamos a compartir al final, les voy a pasar un link para que lo puedan descargar y el día de mañana ya debe estar publicado este video en nuestro canal de YouTube, cosa que ustedes lo podrían revisar sin ningún inconveniente. Perfecto, vamos empezando entonces. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Voy a hablar desde una pequeña introducción de qué es el WISP. De repente ya algunos están trabajando, como les digo, en este negocio, pero igual quiero explicarles algunos detalles que tienen que tener en cuenta, ¿no? La idea de negocio, objetivo de mercado, evaluación de la banda ancha, que es una pregunta que constantemente nos hacen, es cuánto ancho de banda necesitamos para un determinado universo de clientes. La factibilidad, que esto es algo muy importante, usualmente no lo analizamos cuando comenzamos en el negocio, por eso es que la idea es mencionar algunos detalles, evaluar la rentabilidad del proyecto. Obviamente, todo negocio tiene que ser rentable, simplemente hay que medir exactamente cómo esperamos la rentabilidad. Y este es uno de los puntos importantes, ya luego voy a explayar más, pero inclusive estoy considerando lo que es hardware, equipamientos, torres, algunos servicios, etcétera, algo básico para tener un pequeño al menos presupuesto. Visión del WIS, que para mí de todos los temas o todos los puntos anteriores tal vez sea el más importante. Realmente cómo el WIS debe proyectar el crecimiento de su negocio o su red es muy, muy importante para el fundamento del crecimiento del negocio. El equipamiento del WIS, que lo vamos a mencionar, tenemos cierta oferta de equipamiento en Ubiquiti. Nosotros en la línea Air Max trabajamos muchísimo la parte justamente de hardware que nos permite poder hacer enlaces inalámbricos. Y luego he agregado una pequeña fórmula y una explicación a la cantidad de CPEs que se pueden conectar por estación inalámbrica. Esto es también una pregunta muy frecuente y tiene muchas respuestas. Eso va a depender directamente de algunos parámetros mixtos de la red, pero ahí vamos a poder ir revisando algunos puntos. Bueno, entonces empezamos para no dilatarlo más. ¿Qué es el WIS, no? El WIS, o Wireless Internet Service Provider, que es básicamente la derivación del nombre en inglés, es un proveedor de servicios de Internet inalámbrico. Un proveedor de servicios tiene como objetivo principal, en el caso de Internet, comercializar el Internet a usuarios residenciales o empresariales. Debido a que el WIS es un revendedor de la capacidad de la conexión a Internet. Eso es muy importante tener en cuenta. El WIS no crea el Internet y ningún operador lo hace. El Internet es un resultado de la interconexión de diversos dispositivos, servidores, usuarios, PCs, laptops, etcétera, que necesitan intercambiar. Entonces, lo que hace un WIS es básicamente transportar desde un punto de origen el Internet hacia un punto final, los clientes. El WIS no genera tráfico de Internet, solo lo transporta y en algunos casos corta distancias y en otros largas. Muchos clientes me dicen: ¿por qué a veces el precio del Internet varía de un lugar a otro? El Internet usualmente a nivel de cabecera de fibra submarina, el costo es casi igual a nivel mundial. Pero ¿cuál es el detalle? Conforme tú lo transportas, obviamente hay un costo por el transporte. Hay fibra óptica, radioenlaces, obra civil, entre otros. Y eso finalmente, ese servicio de transporte es el que el WIS cobra directamente a sus usuarios. La naturaleza del WIS o del proveedor de Internet
es utiliza una red de distribución de tecnología inalámbrica, usa radioenlaces. Efectivamente, el WIS tiene una ventaja muy grande sobre el proveedor tradicional. El proveedor tradicional usa cobre o usa fibra óptica. Y esto toma tiempo y tiene costos un poco más altos o mucho más altos de implementación. Un WIS puede hacer implementaciones mucho más rápidas, tener, digamos, grandes ventajas económicas. Eso también tiene algunos impactos. Las capacidades, es muy importante también tener en cuenta que inalámbricamente no son finitas como la fibra óptica, que efectivamente tiene una capacidad, digamos, ilimitada. Esto reduce, bueno, efectivamente los tiempos de instalación en una red y permite mejorar el retorno de inversión. Entonces, el WIS tiene la característica de que la red se implementa rápido, recuperamos la inversión rápido, pero efectivamente tenemos que reinvertir, digamos, o tenemos que manejar el concepto de continuidad de crecimiento o expansión de la red. Idea de negocio. Compra de banda ancha y comercialización al acceso a Internet. La banda ancha, usualmente la que compra el proveedor de Internet, se debe buscar que sea capacidad uno a uno. ¿Qué significa uno a uno? Que lo que tú estás comprando sea 100% exclusivamente para ti. Acá es donde entra justamente la magia del Internet. Cuando muchos usuarios compran Internet para sus hogares, nadie compra uno a uno, todos compran con tasas de overbooking. ¿Qué significa? Tasas de reventa. El Internet tiene una gran ventaja, se usa en base a demanda. ¿Eso qué significa? Que por más de que yo le venda 20, 30, 50 megas a cada usuario, no siempre lo usa y podemos hacer una sobreventa del Internet, efectivamente considerando algunos porcentajes. Pero cuando un proveedor de Internet compra Internet para vender, siempre tiene que ser de preferencia uno a uno, sin overbooking, porque si no, efectivamente vas a tener problemas para revender la banda ancha, ¿no? Efectivamente, la cantidad a comprar dependerá del forecast de ventas. Eso es muy importante y a los que están empezando en su negocio, efectivamente tenemos que pensar cuánto Internet necesitamos en los próximos 2 años, digamos, o en el próximo año para negociar con el proveedor compras paulatinas de crecimiento, que es efectivamente como se puede negociar. Entonces, al proveedor lo que interesa es que cada vez le compres más ancho de banda. Entonces, ¿cómo tú podrías comprarles más ancho de banda? Específicamente según tu crecimiento? Muy importante evaluar la latencia. Este detalle es algo que muy pocos usuarios lo tienen en consideración, pero es algo que yo les recomiendo que lo tengan en cuenta. Es más, cuando tú te juntas muchas veces con los proveedores grandes de Internet, ellos te dicen su latencia. Y tú dices, pero ¿qué tan importante es la latencia? A mí no me importan los megas. Y quiero que tengan esto en cuenta. Si la latencia es la mitad que otro proveedor, ese Internet es el doble de rápido, literalmente, en la vida real. ¿Por qué? Porque la latencia es el tiempo de comunicación de la información de ida y vuelta. Y específicamente si el proveedor que tú estás contactando tiene menor cantidad de latencia porque tiene servidores locales, porque tiene mejor fibra óptica, porque tiene mejor hardware y obviamente porque tiene menos interconexiones hasta las cabeceras de fibra submarina, efectivamente va a tener mucha mayor capacidad real de tráfico esa línea de Internet. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las líneas uno a uno. Muchas veces dicen, mira, esta línea de 10 megas es mucho más rápido que la de mi casa de 100 megas o soporta mayor cantidad de usuarios. ¿Por qué sentimos ese mix de tráfico? Porque efectivamente la latencia es mucho menor. Las líneas con overbooking usualmente tienen latencia. Por ejemplo, cuando un proveedor de Internet, ustedes, venden internamente a sus clientes, tienen que transportarlo de manera inalámbrica, tienen que pasarlo por los routers, tal vez por algún servidor de cacheses que tuvieran. Entonces, todo eso añade latencia. Entonces, hay que tener eso en cuenta. La red del WIS está compuesta de 4 elementos: routers, troncales, distribución y última milla, como lo conocemos. Vamos a explicarlo igual para que esté claro. Los routers, evidentemente, son los equipos que generan el routing de la red. Pueden ser uno, pueden ser varios. Realizan el control de capacidad de tráfico de los usuarios. Eso es como se trabaja mucho hoy en día. Sin embargo, las redes grandes no hacen control de ancho de banda en los routers, sino en la última milla, porque si no genera demasiado requerimiento de recursos en la parte de routers. Es más económico hoy en día inyectar más internet que comprar routers mucho más grandes. Troncales inalámbricos son opcionales, efectivamente, cuando tenemos varias torres o, bueno, la torre de distribución está en un lugar distinto a la de origen, obviamente tenemos que usar troncales.
Los troncales inalámbricos no usan el mismo radio que la última milla, ya que los troncales están preparados para baja latencia y estrés de procesamiento de paquetes corta o larga distancia, ¿no? La distribución inalámbrica es el punto multipunto, la base, la torre, donde tenemos nuestros paneles, de ahí distribuimos, y la última milla es donde conectamos al cliente, le ponemos un router, hacemos NAT en el cliente y específicamente comenzamos a trabajar una propuesta interesante en ese sentido, ¿no? Los clientes son, bueno, obviamente quienes nos compran Internet y el soporte. Este punto es algo muy crítico. Es la parte más importante del negocio, ya que es como, digamos que es como rentabilizamos el servicio, ¿no? No podemos tener problemas. Si nosotros tenemos problemas en soporte, vamos a tener una pérdida de clientes y esto es un punto crítico. Así que deberíamos no tener. Perfecto. Eh, bueno, por acá han hecho algunas preguntas. ¿Cómo identificamos si nuestro proveedor nos ofrece un servicio uno a uno? Bueno, efectivamente tenemos que verificar que la latencia se mantenga estable. Dos, tenemos que verificar que la capacidad se mantenga, digamos, al mismo nivel en cualquier momento del día. No interesa si es las 4 de la tarde, las 8 de la noche, las 9 de la mañana o las 3 de la madrugada. Tiene que ser la misma capacidad de Internet a cualquier hora del día. Una capacidad, una internet con sobreventa, con overbooking, los rendimientos en mega siempre caen. Caen, por ejemplo, en los momentos tope, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, efectivamente se pone más lento porque el proveedor está realizando overbooking. Si tú realmente tienes ese problema, no te están comercializando una línea uno a uno, ¿no? Vamos a ir respondiendo igual algunas preguntas, las que no alcancen por el tema. Vamos igual expandirlo, perdón, todo esto. Para los que se han sumado recién, no se preocupen, este material lo vamos a compartir y el video lo estamos grabando también, ¿no? Factibilidad de mercado. Acá comienza el negocio. Este es el primer paso antes de desplegar un proyecto de proveedor de Internet. Primero, identificación de las zonas, ¿no? Trabajar las zonas que están parcialmente cubiertas o desatendidas por los proveedores tradicionales. Esto es muy importante analizar. Muchos comenzamos el negocio en nuestra propia casa. Bueno, lo he visto en varios y efectivamente inclusive tengo un pequeño WIS también directamente, bueno, pequeño WIS digo un par de cuadras alrededor. Pero en realidad lo más importante es analizar exactamente dónde podrías obtener mayor cantidad de clientes debido a las zonas que están parcialmente cubiertas o desatendidas o tienen muchos problemas de los ISP. Los problemas de los otros proveedores serán tus fortalezas. Número posible de clientes. Una estación base tiene un alcance de 3 a 4 kilómetros a nivel de radio, pero se puede hacer microceldas explotando la zona comercialmente. Ese es el punto más importante. Efectivamente, si tú quieres desarrollar una senda mucho más grande o una zona mucho más grande, el costo de hardware para poder desarrollarlo es mayor. Y obviamente eso en qué impacta tu rentabilidad. También impacta en el costo de instalación. Mientras más te desplaces, más costo tienes. Y tus servicios y tu soporte también, porque mientras más te desplaces, más costo tienes y tiempo se desperdicia. Entonces, tratar de desarrollar o identificar zonas donde podamos ir que estén nuclearizadas, digamos, de clientes y podamos desarrollar clientes altamente potenciales. La comunicación inalámbrica de la estación base tiene que desarrollar línea de vista, que es LOS, Line of Sight en inglés, español, línea de vista. La línea de vista es un requerimiento básico y elemental para que la comunicación inalámbrica se pueda dar, perdón. Si nosotros no tenemos la línea de vista, el rendimiento inalámbrico puede verse mermado en un porcentaje variable desde el 5 o 1% hasta el 100% de la capacidad. Evidentemente, no deberíamos nosotros desarrollar coberturas inalámbricas en zonas donde los clientes tienen muchos problemas de línea de vista. Eso realmente hace poco rentable al negocio porque va a impactar en la cantidad de clientes que puedas conectar por sector. Muchos igual dicen, pero ¿puedo conectarlo? Sí, lo puedes conectar parcialmente mal, pero en vez de tener, no sé, 40, 50 clientes por sector inalámbrico, ahora tendrías 10 o 15. Entonces te vas a dar cuenta que tu retorno de inversión va a ser muy malo. ¿Por qué? Porque no puedes conectar más clientes, porque si lo haces, la red sufre inmediatamente, porque los niveles de conexión no son los apropiados. Igual, vamos a ver unos números en cuanto a las conexiones inalámbricas detallado, ¿no? Capacidades de megas esperados. Eso es muy importante identificar. Recordemos que la tecnología inalámbrica usualmente no puede competir con la fibra.
La fibra tiene mucha más capacidad que la tecnología inalámbrica, pero efectivamente en las zonas perimetrales, en las zonas de expansión de las ciudades, los proveedores no llegan con fibra, solamente a las partes más céntricas, porque la fibra necesita densidad de clientes para poder ser implementada. Entonces, efectivamente, muchos usan ADSL, otros usan HFC, coaxial, AOC, bueno, diferentes tecnologías de comunicación, y efectivamente las capacidades varían. Es muy importante identificar esas capacidades y los precios de los mismos. Entender los problemas de los proveedores actuales, calidad, capacidad, servicio, soporte, qué esperan los usuarios, es muy importante entender, porque recuerden, tenemos que aprovechar las debilidades del proveedor para convertirlas en fortalezas por nosotros. Y porcentaje de clientes que no están contentos con su servicio actual. Una pequeña encuesta de mercado que te podría tomar una semana, podría costar algunos dólares, es verdad, porque obviamente el tiempo cuesta, pero te va a permitir saber si vas a poder obtener clientes en una zona o no los vas a poder obtener. Y esto es muy importante. Realmente esta parte de factibilidad de mercado, muy pocos clientes lo hacen. ¿Y qué es lo que ocurre? Finalmente terminan implementando muchas torres conforme los clientes los van llamando. Y eso realmente no es muy bueno, ¿no? Esto será muy importante para hacer las estimaciones del proyecto en cuanto a dónde comenzamos, cuándo comenzamos y efectivamente algunos detalles. Ahora, ancho de banda. Vamos hablando un poco acerca de ello. ¿Contamos con proveedores de ancho de banda locales? Bueno, en el caso hay proveedores que siempre ofrecen. Específicamente hay que tratar proveedores que tengan servicio uno a uno. De preferencia, no los operadores tradicionales, ya que muchos de ellos tienen la idea de competir con ustedes. Tratemos de buscar proveedores que se dedican básicamente al transporte de banda ancha. Pero recordemos que estos proveedores tampoco tienen condiciones muy fáciles. Por ejemplo, tienes que comprarles donde ellos te entregan, tienes que comprarles mínimo cierta cantidad, tienes que tener un plan de crecimiento de megas, etcétera. Por eso es que es muy importante identificar el universo del mercado para ver qué nos podemos comprometer. Pero siempre se recomienda trabajar con dos proveedores, porque uno en redundancia de otro. Ahora, cuando trabajen con dos proveedores, siempre es muy importante que las redes no sean convergentes o que los ISP no converjan. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad las redes de los operadores, para que sean redundantes, no pueden compartir la fibra. Efectivamente hay que verificar con quiénes, preguntarles a ellos con quiénes están interconectados directamente o de quién dependen en cierta zona, porque los proveedores usualmente no son 100% dueños de su propia red, siempre intercambian transporte, o sea, lo que se refiere a fibra. Y en este caso, pues, si paso yo por la misma poste, por así decirlo, que utilizan dos o tres proveedores y se rompe el poste, pues así tenga dos o tres servicios, en Internet se va a cortar y eso no es redundancia. El motivo del segundo ICP es por un tema de disponibilidad de servicio. Se puede trabajar ese punto en el futuro, no es obligatorio cuando recién se comienza. Y obviamente un segundo proveedor puede ser una capacidad menor. Bueno, va a depender si queremos dividir el trabajo mitad-mitad o la carga mitad-mitad, ¿no? El precio del mega del ISP varía mucho según el volumen que contrates, el tiempo. Personalmente recomiendo que no contraten más de 12 meses. El proveedor de Internet siempre les va a buscar sacar contratos a 36 meses. El motivo es que año a año el precio del mega siempre está bajando. Entonces, los proveedores no te bajan el precio del mega, lo que hacen es aumentarte la cantidad de megas mínimos a comprar. Entonces, efectivamente, siempre recuerda que si tú firmas contratos largos, específicamente es posible que tengas problemas de costos más adelante. Entonces, trata de que sea máximo 12 meses o 12 meses sujeto a una reevaluación o alguna mejora en, pues, digamos, porcentual del costo del mega. Sin esto el proyecto no es viable. En realidad, usar líneas residenciales para distribuir el Internet da muchísimos problemas directamente. Por acá me preguntaban qué eran las siglas EB. EB son estación base, por si acaso, eh, por ejemplo, para poder trabajar lo que es una distribución inalámbrica punto multipunto. Perfecto. La latencia la podemos medir con el speed test. Me dicen, no, la latencia en realidad la medimos haciendo un ping directamente a los servidores de comunicación. Efectivamente, nosotros vamos a poder verificar cuánto es el tiempo de demora a cada uno de los servicios. Cada servicio del proveedor tiene diferentes latencias. Pero, por ejemplo, cuando tú contratas con un proveedor grande, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, Internexa, que es un proveedor muy conocido,
ellos tienen ciertos hosting locales, por así decirlo, ciertos caché de aplicaciones como Facebook, YouTube, Netflix, entre otros. Entonces, por ejemplo, cuando yo accedo a estos contenidos que ellos tienen en su propia red directamente, el tiempo de respuesta es instantáneo. Ya no tengo que ir hasta los servidores internacionales para poder acceder a estos servicios. Entonces, efectivamente, la latencia sería mucho menor. Ahora, si ingreso a una página que está alojada directamente en un servidor de Amazon, que puede estar en Europa, puede estar en Estados Unidos, efectivamente es muy probable que la latencia sea muy similar en varios de los proveedores. Pero cuando justamente un proveedor tiene algunos servicios locales de almacenamiento y te permite aprovecharlos, efectivamente es ahí donde tú obtienes mejoras muy interesantes en el rendimiento de tu red. Entonces, estimación de megas a comprar. Comenzamos en esta parte y acabamos revisando un poco de números. Vamos a imaginar un escenario, 300 clientes, luego igual vamos a ver el costo de una implementación real de 300 clientes. Y en este caso estoy pensando que estos 300 clientes estén divididos en 10 clientes de 20 megas, 50 de 15 megas, 120 de 10 megas y 120 de 5 megas. Usualmente en una zona en expansión de mercado, la mayoría trata de buscar los planes más económicos. El Internet residencial es más económico porque es una banda ancha compartida, como lo mencionamos, con otros usuarios, eh, pero como el Internet es un tráfico en demanda, el cliente, lo que no usa un cliente, lo puede usar otro o lo aprovecha otro directamente. Para este cálculo usaremos tasas de compresión o tasas de agregación, tiene diferentes nombres, y es acá donde se hace más rentable el negocio en cuanto al crecimiento, porque mientras la cantidad de clientes que ustedes tengan a nivel de proveedor de Internet crezca, efectivamente la tasa de compresión es mayor. Inclusive el otro día conversando con un operador muy grande, o sea, cuando digo es muy grande, es más de medio millón de clientes, su tasa de agregación es casi 1 a 200. Obviamente me dice, eso nunca le decimos a los clientes, pero es así, me dice, porque efectivamente no lo consumen. A pesar de que en el momento tope del día, 8, 9 de la noche, los clientes consumen, no todos hacen al mismo tiempo clic, y los que compran más megas son los que menos consumen proporcionalmente a su plan. Entonces, hay muchas cosas ahí interesantes que voy a explicar, pero es justamente importante tener en cuenta que es ahí mientras más rentabilidad se tiene. ¿Por qué? Porque conforme tu red crece, la cantidad de megas que necesitas comprar es menor proporcionalmente a la cantidad de clientes en expansión. Es igual, lo vemos en un instante. Igual debemos resaltar que cada cliente puede tener un máximo contratado, pero no las 24 horas. Efectivamente, en un momento la red puede presentar una saturación, digamos, al día. Por eso es muy importante ver exactamente qué tasa vamos a manejar y si la tasa no se está alcanzando, bueno, tendremos que comprimir un poco más y si tenemos mucha capacidad ociosa, pues tendremos que estirarlo un poco más para, obviamente, aprovechar la capacidad comprada del Internet. La tasa de compresión puede variar de 1 a 10, un servicio muy VIP, por ejemplo, a 1 a 30, servicio promedio de los WIS, específicamente los que estén ya bordeando redes de 1000 usuarios o 500 usuarios. En redes muy grandes de 1 a 50 o puede ser muchísimo más dependiendo específicamente de la red que podríamos nosotros trabajar. Entonces, vamos a hacer una pequeña estimación y ahorita les muestro una fórmula de cómo procesamos esto. Vamos a pensar de que efectivamente tenemos un máximo de 500 clientes o pensamos llegar a 500 clientes, entonces la tasa va a ser de 1 a 20. Ahí tenemos todos los megas vendidos. Esos son los megas vendidos. Y si hablamos de los megas vendidos en total es 2.700 megas. Obviamente no vamos a comprar 2.700 megas de Internet porque el negocio no sería rentable. No habría forma de que sea rentable. Usualmente se contabiliza la capacidad de descarga para la venta. La subida la podemos brindar de la misma capacidad, pero se recomienda entregar hasta el 20%. Cuando tú compras una línea 1 a 1, la subida casi nunca la utilizas, pero el proveedor te la da. Es muy bueno y muy importante que la subida nunca tenga saturación. No, sí, ¿por qué? Porque si la subida tiene saturación, los requerimientos de descarga no pueden salir y por lo tanto no puedes descargar. Eso tengan en cuenta. Entonces, se recomienda entregar, bueno, si gustas, hacer una promoción al 50% de la capacidad de subida, pero la gente en realidad casi no lo usa. La mayoría lo que necesita es descarga. Entonces, efectivamente es muy importante ello. Si sumamos la capacidad vendida, que es 2.750 megas, pero como estamos con una tasa de 1 a 20, debemos comprar solamente el 5%. Aproximadamente 137.5 megas 1 a 1 para poder satisfacer la demanda de todos estos clientes, de todo este universo de aproximadamente 300 clientes que estaríamos comenzando.
Eso quiere decir que sí, le garantizamos el 5% a cada uno. En el caso de que todos, absolutamente todos, mis 300 clientes quieran hacer clic al mismo tiempo, quieran abrir todos un video, mejor dicho, un clic no consume mucho tráfico, pero quieran abrir todos un video de YouTube exactamente al mismo instante, lo cual es muy poco probable, tal cual es un unicornio, entonces específicamente llegarían a 5 megas. Pero en la verdad, lo que uno no aprovecha, lo descarga el otro, lo que otro no aprovecha, lo descarga y así se va compartiendo. Detalle que nunca ocurre, no todos descargan al mismo tiempo. Esta compresión lo realizan los routers en el router, o se puede también trabajar la limitación en la parte de la última milla o los radios de interconexión. Entonces, acá para explicarlo, una pequeña tabla que, bueno, la puedo compartir, ¿no? Entonces, en esta tabla yo he puesto, por ejemplo, lo que serían los clientes, ahí vemos las capacidades contratadas, la tasa de overbooking y efectivamente lo que nosotros necesitamos. Ahora, hay una columna que lo dejé en blanco porque eso es algo que algunos proveedores ya lo hemos revisado y conversamos, no es algo exacto para agregarlo, pero le llamamos un porcentaje de estrés. ¿Qué es el porcentaje de estrés? El porcentaje de estrés es el uso proporcional al ancho de banda vendido. Y esto es algo que me decían, el porcentaje de estrés, por ejemplo, en los clientes que nos compran menos, efectivamente es mucho más alto. Y en los clientes que compran menos es mucho más alto y los clientes que compran más es mucho más bajo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, y vamos a poner acá algunos números referenciales, ¿no? Más o menos en lo que estamos trabajando directamente, no, esto sería un 25%. Perdón, ahí está. Entonces, eso es algo que ya es a medida de considerar dependiendo del universo de clientes. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Los clientes que menos ancho de banda compran, proporcionalmente son los que más usan tráfico. Y los que más ancho de banda te han comprado son los que menos utilizan la línea. Por ejemplo, clientes que compran líneas de 30 megas, 40 megas, 50 megas. ¿Cuánto usan? Promedio al día no pasan de 5, 6 o 7. Entonces, ¿pero por qué compran tanto ancho de banda? Porque les desespera que cuando hagan clic esté lento, pero no lo usan todo el día. En cambio, los que compran poco, proporcionalmente a su capacidad contratada, la tienen más saturada. Entonces, efectivamente, generan más estrés. Por eso es que les añadimos este pequeño cálculo, digamos, en proporción. Inclusive esto podría ser 5, habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque eso luego al final te da un enfoque de exactamente cómo deberías tú analizar tu consumo de capacidad. Bueno, obviamente acá sube un poco el ancho de banda, pero es para que tengamos una relación de cómo podemos manejar directamente esto. Bueno, la tabla igual va a ir en la presentación sin ningún problema, así que la puedo compartir para que ustedes ya hagan sus cálculos. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y qué pasa si son, no sé, vamos a decir, 100 clientes acá, 200 acá, y de repente 300, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner unos números. Efectivamente, ahí está tu capacidad contratada. El overbooking, por ejemplo, ¿cuántos son? 900 clientes. Ya recomendaría tal vez un overbooking de 1 a 25. Entonces, obviamente, perdón, ahí está. Lo que vamos a hacer es copiarlo. Ahí está. Entonces, efectivamente, podemos analizar cuánto ancho de banda se podría necesitar. Obviamente, tienes casi 10 gigas de ancho de banda vendidos. Obviamente necesitas pues 450 megas para poder satisfacer a todo ese universo de clientes. Como les digo, esto se los puedo compartir, no se preocupen por ello, para que lo puedan justamente utilizar. Perfecto. Bueno, disculpen que no pueda responder todas las preguntas, es un grupo muy grande. Igual les voy a dar mis datos al final para poder responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. Por ejemplo, me hablaban de los 100 clientes a 3 megas. Bueno, 100 clientes a 3 megas, vamos a ponerlo solamente el número acá. 100 clientes, vamos a utilizar esta línea. 100 clientes en vez de 20, vamos a ponerlo a 3 megas. Qué tasa de overbooking. Si son 100 clientes, probablemente la tasa de overbooking que se recomiende sea 15, no mucho. Como es pocos megas, el porcentaje de consumo yo creo que va a ser de estrés, va a ser muy alto, por lo menos 50%. Necesitarías, mira, para esos 100 clientes a 3 megas, mínimo yo recomendaría 30 megas. Obviamente, si no quieres considerar el porcentaje de estrés, sería 20 lo que te sugiere, pero vas a ver que 20 no te va a alcanzar
porque efectivamente como es tan pocos megas lo que tú estás vendiendo, los clientes te consumen más. Lo que efectivamente hay que tratar de forzar un poco comercialmente es que los clientes te compren más, para que sientan que paguen más por el ancho de banda a pesar de que no lo consuman. Que esa es otra ventaja justamente del sistema. Perfecto. Factibilidad inalámbrica. Igual luego vamos a tocar un poco más a unos detalles de acá. Específicamente es el punto muy importante y hablaba al principio acerca de la línea de vista. Hoy en día existen múltiples herramientas en Internet que nos permiten hacer una proyección de cobertura. Nosotros tenemos un software que se llama Link, el cual te permite ubicar la torre, ubicar los clientes y específicamente analizar un patrón de cobertura. Este patrón de cobertura es a nivel de terreno, no calcula construcción ni vegetación, pero ya es relativo. ¿En qué sentido? En ayuda. Por ejemplo, si tenemos una zona que efectivamente está un poco accidentada geográficamente, esto me va a permitir específicamente saber dónde posiblemente haya cobertura. Donde marque de color verde, es posible de que tengamos cobertura, habría que ver el margen de tolerancia. Ahora, si lo marca naranja, no hay cobertura, si lo marca rojo, no hay cobertura, y si no lo marca, peor, no hay cobertura. Así de simple. No es que habría que ver, que vamos a trabajar, no. Porque específicamente donde está naranja, posiblemente una torre muy alta en el cliente podría solucionarlo, pero ya eso impacta en el costo de instalación y muchas veces no es tan rentable. Entonces, específicamente las herramientas, sean la nuestra o de terceros, te va a permitir justamente conocer la posibilidad de cobertura que podría tener una ubicación. Por eso es que la ubicación de las torres siempre debe analizarse de manera estratégica para efectivamente maximizar la cobertura en el universo de clientes que queremos tocar. Perfecto. Vamos hablando un poco acerca también de la tecnología inalámbrica. La tecnología inalámbrica en punto multipunto, obviamente usamos Air Max generación 2, nos permite trabajar un ideal de 40 hasta 88 suscriptores. El ideal es 40 y las capacidades que se pueden obtener pueden llegar a inclusive a 130 megas en 20 MHz. Pueden llegar. ¿Por qué les digo no llegan? Porque efectivamente eso va a depender mucho de las instalaciones. Pero digamos un promedio de 100 megas en 20 MHz es fácilmente alcanzable realmente. Hay que ver las condiciones para que esto se pueda desarrollar. Y algunos de ustedes tal vez están trabajando con la línea M por costos. Vamos a ver también en una pequeña tabla por qué la línea M se atora en 33 o 40 suscriptores, lo que muchos me dicen, no da más. ¿Por qué? También lo vamos a explicar un poco más adelante, pero tiene que ver justamente con la capacidad de megabits. Ahora, para lo que es troncales, usamos A-Fiber, que hoy en día está desarrollando capacidades altísimas. Inclusive en 40 MHz llega o sobrepasa ya los 500 megabits de capacidad para poder trabajar directamente, eh, digamos, estos rendimientos, ¿no? Bueno, me preguntaban acá por qué no puedo usar una tasa de compresión mayor. Si usamos una tasa de compresión mayor, voy a retroceder las diapositivas porque creo que eso vi tres preguntas con referencia a esto, así que quiero aclararlo. Me preguntan, ¿por qué no uso la de 1 a 50 en un universo más pequeño? Y lo voy a explicar. La probabilidad de consumo simultáneo de múltiples usuarios, específicamente, es mayor en un universo de clientes más pequeño. Si tu universo de clientes es mucho más grande, tú puedes usar una tasa de reventa mucho más flexible, como las que están en esta tabla. Exactamente el motivo es que mientras tu universo de clientes crece, tú vas creciendo en todo tipo de cliente, a veces empresarial, a veces hogar, hogar segmento pequeño, segmento alto, hogar de mucha densidad de dispositivos, baja densidad. Entonces, conforme tu mix de clientes aumenta, es mucho más probable que según las capacidades contratadas, tu saturación, consumo simultáneo de todo ese universo sea mucho menor. Y esto es algo que inclusive con operadores grandes yo se los preguntaba, operadores inclusive que venden líneas uno a uno, les preguntaba, y específicamente, ¿cuánto vendes? Mira, tenemos vendido 8 gigas, me dice. ¿Y cuánto tienes comprado? 4, pero tú tienes solamente clientes uno a uno. Sí, pero no todos lo utilizan, inclusive siendo uno a uno, me dice. Entonces, específicamente, eso es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta. Solamente es una recomendación. Si ustedes quieren aumentarlo más, es probable de que la red sí presente saturaciones por momento. Ya ustedes lo podrían analizar, como les digo, en lo que sería el tiempo real de monitoreo y producción de la red. Se puede reajustar en el tiempo, pero igual para que tengan una referencia de dónde podemos empezar a poder trabajar.
Perfecto. Esos números que estamos viendo acá me preguntan para qué radios son. Los números en la parte de punto multipunto son para roques de prisma, generación 2, y los CPEs pueden ser NanoStation Loco o Lightning AC, generación 2, y específicamente pueden tener ventajas muy interesantes para poder trabajar en la parte de comunicaciones, sobre todo en la parte de rendimientos de operación de la red. Entonces, vamos a analizar algunos detalles y comenzamos a hablar del ROI y algunos detalles que nos están faltando todavía revisar. Marketing. Desde este punto de rentabilidad, de este punto la rentabilidad es lo más importante, ya que eso dependerá de nuestra venta y específicamente nosotros tenemos que buscar la máxima capacidad de cobertura. ¿A qué se refiere el marketing? El marketing muchas veces en el WIS funciona. Vamos a esperar que los clientes lleguen por referencias o por publicidades no focalizadas. Eso es muy malo, muy, pero muy malo. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a recibir como proveedor de Internet clientes en cualquier parte de la ciudad, tampoco eso es bueno, porque realmente tú no le puedes decir a un cliente, no tengo cobertura, porque realmente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué haces? Implementas otra torre a mitad de camino, muy rápido, y eso no es muy bueno. Y tienes una muy buena torre implementada en una zona que no explotas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? En las acciones de marketing, nosotros tenemos que buscar primero definir la zona de cobertura. Una vez que definimos una zona de cobertura, realizar lo que se llama una preventa del servicio. Por ejemplo, pequeños flyers que podemos repartir, a ver cuántos clientes estarían interesados. Ojo, no he levantado todavía ni una sola torre, pero puedo decir, la podemos tener levantada en 5 días. 4 días exagerando, 4 o 5 días exagerando una torre con radios implementada. Entonces, hacemos una preventa en una zona que nos parece potencial. De esos clientes vemos cuánto nos llaman, les damos un descuento a los primeros que se quieran matricular y específicamente podemos decir, mira, si ponemos una torre acá, tenemos mañana 100 clientes. Perfecto, y capacidad de crecimiento de tantos. En todo va a depender de la calidad del servicio. Entonces, estas acciones de marketing tienen que realizarse de manera focalizada. Ahora, ¿por qué? Muchos que hacen, ponen en sus redes inalámbricas el número de celular y dicen internet, pero esa señal les llega a muchísimos clientes, no solamente a los que tú necesitas, les llega a los que no necesitas. Y ese es un punto que es crucial, porque los proveedores de internet tratan de conectarlos a todos. Tratar de conectar a todos los clientes es malo. Y quiero que tengamos en cuenta, es un número muy grande de clientes no van a estar dentro de la factibilidad de servicio. ¿Qué significa esto? No tienen línea de vista, están muy lejos de la torre o están muy cerca de la torre dependiendo del equipamiento que usamos. Eso es muy importante. El otro día había un cliente instalado, un CPE instalado a 5 metros de la base y la base con paneles largos, que la distancia mínima es 500 metros y el cliente 1 estaba a 5 metros. Eso te va a dar dolores de cabeza en el futuro, muchos dolores de cabeza. Entonces, específicamente dependiendo de la cobertura del sector, tienes que analizar dónde tú quieres los clientes y tienes que bombardear o atacar, o bueno, el nombre que queramos usar comercialmente, esa zona. Realmente a nivel de un marketing, un flyer, un pequeño arte, una gráfica, internet, no pegados en los postes, no, digamos, puestos en el SSID de la red, no, puerta a puerta realmente. Porque eso te va a permitir a ti obtener los clientes que necesitas en la zona donde tu servicio es óptimo. ¿Y eso qué te va a permitir? Crecer en cantidad de clientes, crecer en buenos servicios, tener cautivos a tus clientes y obviamente tener un negocio saludable. Porque si no, terminas como muchos proveedores de Internet, como camión de bomberos, apagando incendios por todas partes de las redes. Ahora, analicemos un poco costos. Y eso también es algo que siempre me preguntaban. Bueno, ¿cuánto cuesta más o menos una red para 80 clientes? ¿No? Entonces ahí puse unos precios promedios de Internet, por ejemplo, que se están trabajando en algunos países en la región, en base, digamos, a lo que sería la cantidad de megas a ofrecer, desde 5 hasta 20 megas que podríamos nosotros ofrecer, ¿no? Esos son los precios de venta de nuestro Internet. Con 80 clientes implementados, nuestra facturación mensual probablemente sea $1,655, como está ahí. Nuestro costo de inversión, que ahorita lo voy a detallar, es 12,000 completo para los 80 CPEs. Entonces tenemos unos costos fijos como energía, técnico, ancho de banda específicamente, la rentabilidad mensual y el retorno que sería a 18 meses. Obviamente el retorno es un poco largo porque estamos considerando muy pocos clientes y al mismo tiempo
digamos, en el equipamiento completo estoy considerando todo, inclusive routers de manera gestionable del cliente. Bueno, no tienen un costo muy competitivo, digamos, comparado a routers no administrables, pero ustedes lo podrían cambiar si se desea. Ahora, ahí podemos observar, tenemos una base, dos sectores, paneles de 90 grados para corta distancia, 80 suscriptores, 80 routers, algunos equipos varios, la torre, cableado, conectores, router, etcétera. El costo del inicio, 3.200, el costo total 12.000, con los 80 clientes instalados, costo por cliente aproximadamente $114 en hardware para poder implementar, más cable de red y más conectores directamente. Faltaría mástil y ya lo que, bueno, algunos accesorios de civil se necesitaría para poder implementar. Pero si quitamos el router Wi-Fi, si no le entregamos router Wi-Fi al cliente, el costo baja casi a $70. Así que es también altamente competitivo. Dependería muchas veces del servicio. Nosotros tenemos un router Wi-Fi, que son los cubos, muy fáciles de trabajar y gestionables de forma remota, pero pueden ustedes utilizar routers más económicos. Todo va a depender de la calidad del servicio que ustedes deseen ofrecer directamente. Entonces, esto va a ser muy importante y analizarlo paso a paso y ver si quieren cambiar algún equipamiento por otro, se puede hacer. Ahora, personalmente, muchos clientes ahorran en la torre, digamos, en el costo estará, y luego tratan de compensarlo con el costo del suscriptor. Lo que yo les recomiendo a todos es que en la parte de torre no ahorren. Como pueden observar, la torre es aproximadamente el 30% de inversión de la red. Solamente el 30%, no es muchísimo dinero. Realmente lo más costoso en un proveedor de Internet completo, o sea, instalado, son los clientes. Los clientes o el despliegue de clientes es lo más costoso, efectivamente. Entonces, si tú sacrificas algún hardware en tu torre, que impactará a todos tus clientes, instalarás menos cantidad de clientes y por lo tanto tendrás menos ventas. Y si tienes menos ventas, obviamente tienes menos ingresos y eso directamente es un problema en la parte de comunicaciones. Ahora, específicamente en la parte, por ejemplo, de 300 clientes. Si yo aumento la cantidad de clientes, vamos a decir, mismos precios de Internet, ahí tenemos una facturación mensual, $6.020. Luego tenemos costos fijos, varios, y acá le estoy cargando un poco más. Y específicamente luego tenemos un costo de inversión. Un retorno aproximado de 14 meses, podríamos decir. Entonces, ¿de dónde está este dinero de inversión? De los TPS, en esta parte. Perdón, de la implementación. Acá está todo completo y acá tenemos el costo de la torre con 4 sectores. No, perdón. Son 4, 6 sectores. 6 sectores para soportar 300 clientes, o sea, 50 clientes por sector. No es un número tampoco muy alto, es un número bastante, digamos, neutral. Ni muy alto ni muy bajo para poder operar. Específicamente, el costo por CPE bajó un poco por economía de escala, pero el retorno de inversión mejoró a 13 meses. ¿Por qué el retorno de inversión mejora? Porque hay varias cosas que reutilizamos, la torre, algunas cosas como el router, los accesorios, los paneles, efectivamente el tiempo de instalación. El retorno justamente puede ser mucho mayor y todo esto se puede hacer con una sola torre. Ahora, si vamos a un número mucho más grande, vamos pensando igual, todo tiene el router, 1.000 clientes. 1.000 clientes ya significaría una facturación bastante considerable, tal vez unos $20.000 mensuales. Efectivamente, la inversión es mucho mayor, porque obviamente tenemos mucha mayor cantidad de clientes, pero tenemos también más energía, más seguros, más técnicos, más cosas, más ancho de banda, etcétera. Pero el retorno de inversión mejora porque específicamente aumentamos en nuestra capacidad de venta. Por eso es justamente el negocio se pone bonito y comenzamos a bailar muy bien en la fiesta del negocio cuando aumentamos la cantidad de clientes. Aumentar la cantidad de clientes genera la rentabilidad mayor del negocio y esto específicamente nos va a permitir a nosotros crecer. Ahora, 1.000 clientes ya recomendaría mínimo 2 torres por 2 ubicaciones, pero tratemos de que los clientes estén en nuestras zonas de cobertura o nuestras zonas focalizadas para poder trabajar directamente. Entonces, ahora, estos son equipamientos recomendados profesionales para desarrollar altos rendimientos de comunicación, inclusive los radios troncales A-Fiber están ahí, el router de alta capacidad, los paneles completos, con blindaje, con todo. Pero acá tengo una pregunta interesante de un usuario que me gustaría compartirla, que dice, eh,
¿Por qué no consideramos el AP 120 o el IBIN 5 a 6 y 6, que es un panel sectorial económico? El IBIN es un panel económico, efectivamente. Tal vez en el proyecto de 80, vamos a regresar al proyecto de 80 clientes, tal vez en este proyecto tú podrías quitar estos dos prismas y convertirlos en dos LAP 120. Mira, vamos a hacerlo. Solamente quiero mostrar el costo. Recuerden, 12.200. Miren, lo voy a quitar perdón, vamos a dejarlo esto, voy a quitar solamente la cantidad y acá voy a poner el app 120. ¿Cuánto cuesta ese equipo? Si no me equivoco, son cerca de $85 en el mercado. ¿Cuánto varió? El proyecto, ¿cuánto ha variado? No varió casi nada. Casi nada. Ese pequeño costo que varió no es mucho proporcionalmente al proyecto. Sin embargo, el Lab 120 no se recomienda más de 25 a 30 clientes y en este proyecto va a 40. El Lab 120 no tiene mitigación de ruido, no es metálico, no tiene GPS, no tiene procesador alto, no tiene memoria extendida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a presentar problemas de saturación. Probablemente mientras estés con 15, 20 clientes ni siquiera lo notes, pero cuando llegues a los 80, ¿qué va a ocurrir? Este equipo no te va a dar. ¿Y cuál es el error que cometen muchos? Ponen otro igual. Y al poner otro igual ocupas dos frecuencias, generas más contaminación en la torre y el rendimiento de la red comienza a caer. ¿Cuál sería la solución? Retirar esos Lab 120 y regresar a los equipos justamente anteriores que teníamos, que sí nos van a permitir poder alcanzar ese rendimiento bastante alto. Por eso es que es un tema en el cual hay que analizarlo. Como les digo, esta es una recomendación, hay muchas opciones. Lo que yo he tratado un poco de plasmar en estas tablas de números es justamente lo que vendría a ser, perdón, lo que vendría a ser la idea de cómo nosotros podemos trabajar una propuesta directamente estable, algo que nos permita obtener lo que llamamos nosotros un buen retorno de inversión. El retorno de inversión se obtiene cuando compramos algo y lo que hemos comprado lo aprovechamos. Muchos clientes que hacen, compran un equipo, una torre base o radios en la base simples. A los 6 meses los están cambiando por otros, luego los están cambiando por otros. Dices, pero me hice economía de escala en el tiempo, sí, pero lo que ganaste también lo desgastaste o lo perdiste porque los equipos que compraste no lo estás usando. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta también. Eh, por ejemplo, acá alguien nos comenta en Argentina, me dicen que al cliente le cobramos un costo de instalación. Sí, efectivamente, en ese caso, este costo de suscriptor sería como el costo de instalación. Ustedes ya podrían cargarle al cliente una parte de este costo. Por ejemplo, tengo muchos clientes que hacen esta estrategia. Si el cliente compra pocos megas, sí le tenemos que cargar un costo de instalación. ¿Por qué? Porque si compras muy pocos, mi retorno de inversión demora mucho más en llegar. Eso es algo también que no lo puse en el cálculo, pero quiero que tengan en cuenta, y miren, la mayoría de mis clientes son de pocos megas, pero si la mayoría de mis clientes fueran de muchos megas, mi retorno de inversión sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque clientes que compran más megas pagan más y consumen menos proporcionalmente en la cantidad de megas. Recuerden siempre eso. Entonces eso significa que el negocio en sí es mucho más rentable y gano más dinero. Los que no hacen rentable al negocio son los de acá, los de que te compran pocos megas. Pero ¿qué te dan? Te dan consistencia de facturación, te dan consistencia en las ventas, pero no, el objetivo no es tener muchos clientes de pocos megas, porque no ganamos. La idea es tratar de empujar a los clientes a los planes de mayores megas, donde es posible que nosotros podamos justamente desarrollar mayor capacidad en la parte de comunicaciones. Mayor capacidad y mayor rentabilidad finalmente en la parte de la red, ¿no? Entonces, igual esto lo pueden revisar, les voy a compartir la presentación, me gustaría avanzar porque todavía tenemos varios slides a revisar y estamos un poquito atrasados. La rentabilidad del negocio es sumamente alta, pero para ello recomiendo siempre analizar con cuidado la factibilidad del mercado, el marketing, la implementación adecuada de la red, como lo decía, el equipamiento apropiado. Si no queremos crecer en más clientes, podemos usar equipos más pequeños, ¿verdad? Si ustedes me dicen, no, yo quiero crecer a 50 clientes, ok, ¿podemos ahorrar en equipamiento? Sí, todavía se puede sacrificar lo que yo había puesto, pero lo importante es siempre tener equipamiento que se permita reutilizarlo conforme la red crece.
¿Por qué vale un WIS? El WIS, ¿por qué vale a nivel de empresa? Cantidad de clientes versus el porcentaje de la satisfacción. No solamente clientes. Recuerda que el negocio de ventas es gracias a los clientes, pero tenemos que tener un porcentaje de clientes contentos, muy alto. Red propia de fibra óptica. Esto brinda poder en el tiempo para poder negociar en el futuro o poder trabajar una red PON o llegar a nuevas zonas, etcétera. Muchos clientes me dicen, pero no, yo no tengo interés en tener una fibra óptica. Todo proveedor de Internet tiene que tener eso como objetivo o como sueño. Tal vez primero interconectar solamente las torres, luego comenzar a interconectar unos barrios, luego que ya no puedes trabajar inalámbricamente un barrio, tal vez distribuir internet ahora por fibra óptica. Recuerda que ya tienes facturación. Cuando tienes facturación tienes ingresos. Cuando tienes ingresos tienes apalancamiento. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes apalancar la inversión de una red de fibra en base a tus clientes inalámbricos. Puedes desarrollar gran cantidad de clientes de fibra en una zona porque ya los puedes comenzar a pretrabajar de manera inalámbrica. Por ejemplo, quiero llegar a una zona en fibra, perfecto, entonces instalo inalámbrico. ¿Para qué? Para obtener los clientes, hago marketing, hago propagandas y cuando instalo la fibra, aprovecho y ya tengo los clientes mapeados que me la van a comprar. El costo más alto de instalar fibra es que no sabes a qué cliente vas a llegar. Instalas kilómetros de kilómetros de kilómetros de fibra y no hay ni un solo cliente. Entonces tu costo económico te hunde. En realidad tu apalancamiento te hunde. ¿Por qué? Porque no hay retorno de esa parte. Pero un WIS tiene esa flexibilidad enorme y bella de poder trabajar zonas para prepararlas para fibra óptica, ¿no? O intercambiar hilos ópticos con otros operadores. Por ejemplo, eso lo hacen mucho los proveedores en la región. Quiero llegar a otro barrio, a otra zona, específicamente, y otro proveedor quiere venir para este lado, listo, mira, dame un hilo óptico para este lado, yo te doy otro, y ahí intercambiamos, costo cero, y ya llegaste a un nuevo mercado que podrías trabajar. Realiza la inversión adecuada en calidad de servicio. Siempre el servicio es la prioridad. ¿Eso qué significa? Tenemos que estar invirtiendo pues en lo que se necesita. Mejores UPS, mejores aires acondicionados, haciendo mantenimientos preventivos, muy importante toda nuestra infraestructura. Si vemos que algo se está deteriorando, tenemos que cambiarlo. Si vemos que nuestra torre ya no está muy bonita, hay que reemplazarla. No tenemos que estar esperando que el servicio se corte. Recuerda que el servicio cortado es un cliente insatisfecho. Y es probable que un cliente insatisfecho te haga mucho mal marketing. Y el mal marketing te va a impactar en tu crecimiento directamente. Entonces, analicémoslo con cuidado. La visión del WIS. La visión del WIS es apostar por ventas en la zona de cobertura. No esperar a que los clientes lleguen solos. Pensar en llegar a zonas masivas, residenciales, edificios multifamiliares, pensando también inclusive en redes PON, en redes en fibra óptica en un futuro, ¿no? Plan de incremento de capacidad de megas, no bajar precios, sino aumentar capacidades. Eso tenemos que tenerlo también siempre constantemente. Entonces, eso también va a ir de la mano con el tipo de infraestructura que debemos trabajar. Nunca dejar de pensar en crecer en cobertura, pero hacerlo de forma controlada. No pongamos una torre cuando un cliente nos llama en una zona. Eso es una muy mala estrategia, puedes perder mucho dinero directamente, ¿no? Planificar la implementación de fibra para conectar nodos con potencial crecimiento, intercambiar fibra con otros proveedores. Conforme el tráfico aumente, se tendrá que pensar en el desarrollo de un data center, por ejemplo, un Tier 3, ya pensando en algo mucho más grande. Si así está superando los 3.000 o 4.000 clientes, esto va contigo. Para alojar servidores de aplicaciones como YouTube, Netflix y Facebook. Entonces, ya como tienes tráfico masivo de estas aplicaciones, comienzas a negociar con estos fabricantes, bueno, con estas marcas, y específicamente te pueden dar la opción de tener un servidor local dentro de ellos si tienes pues un data center tier 3, ¿no? No sacrificar calidad de servicio por rentabilizar, eso es muy importante. Algunos dicen, no, vamos a ponerle un cable barato. Resulta que el cable barato a los 10 meses, a los 2 al año, ya se está dando problemas, falla en un cliente, falla en otro. Tú dices, pero compramos una nueva bobina y se la volvemos a cambiar. No, porque ir a molestar al cliente es un problema. El cliente quedó sin servicio, tuvo que estar reiniciándolo. Entonces, eso realmente impacta muchísimo en la cantidad de clientes y perdemos más clientes que los que ganamos. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Las plataformas tecnológicas cambian cada 4 o 5 años, por lo que en 4 o 5 años ya debemos tener una nueva red en camino para nuestros clientes. Ese es otro punto muy importante. Si nosotros hacemos una inversión, como hemos visto, y el retorno es menor a 2 años, tenemos 3 años para rentabilizar
o 2 años más para poder rentabilizar bien. Pero ¿cuál es el otro detalle? Tenemos que estar pensando que otra plataforma vamos a ir trabajando. Hoy en día, por ejemplo, tengo muchos clientes que utilizaron redes inalámbricas, pero también están en fibra. Entonces, ya las que están muy saturadas inalámbricamente las migraron a fibra. Y este hardware inalámbrico lo transportaron a zonas perimetrales, a zonas en expansión. Entonces, le dan un segundo ciclo de vida a la red inalámbrica. Entonces, se puede trabajar ello. Hay que pensarlo de manera siempre organizada. La tecnología inalámbrica permite capacidad, flexibilidad, pero no es eterna. Recordemos que la capacidad no puede ser tampoco muy alta en inalámbrico. No sacrificar la conexión de los clientes RF. Es mejor a veces abortar una instalación por dificultades técnicas que dar un mal servicio que degrada el rendimiento de la red. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Un cliente mal instalado en un punto multipunto no solamente afecta al cliente, sino afecta a todos los que estén en el proyecto. Y para todo proyecto inalámbrico, estas son unas 10 recomendaciones que siempre hago, inclusive están en mis mejores prácticas de enlaces inalámbricos, para que lo puedan siempre trabajar en las oportunidades. Validar línea de vista, digamos, simular la energía de recepción en los radios para ver que el radio sea correcto según la distancia. Las torres o estructuras deben estar en lugares estables. Tenemos que usar puesta a tierra, digamos, con poca resistencia. Energía eléctrica estabilizada, de preferencia True Online o doble conversión, como le llaman algunos, utilizar cables para exteriores, con malla, con protección a tierra, usar encriptación en los enlaces, muy buen alineamiento, buscar mejores frecuencias y obviamente mantener el equipamiento actualizado, monitoreado, hacer las copias de seguridad, etcétera. Son recomendaciones que en todo proyecto RF nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Pero ahora vamos a revisar, antes de concluir, porque me faltaban algunas diapositivas, el equipamiento que podríamos nosotros utilizar para un proyecto inalámbrico. Rápidamente lo vamos a ver, lo he puesto ya de manera resumida. A nivel de router, hay muchos routers que pueden trabajar en Ubiquiti. Están diseñados todos para balancear varias líneas de proveedores, interfaces ópticas, diversas cantidades de clientes recomendados y las capacidades que pueden procesar muy fácilmente están ahí, ¿no? Tal vez para clientes más pequeños, el RX es uno de nuestros routers más vendidos. Para muchos proveedores pequeñitos que tienen 50 clientes, 60 clientes, el RX trabaja muy bien. En realidad lo pueden llevar a más de 100 megas, pero 40 es una recomendación para que el equipo trabaje feliz y contento, como digo yo. Obviamente, muchos equipos que ustedes pueden seleccionar. Para troncales, el A-Fiber 5X HD es el más recomendado porque permite muy baja latencia y altas capacidades, muy altas capacidades, dependiendo específicamente de la distancia, tipo de antena a utilizar, y es un equipo que es muy bueno para troncales. Ahora, es un costo un poco alto, tal vez comparado a los radios básicos, pero recuerda que de este enlace troncal, cuando tú comunicas dos torres, no solamente depende un equipo al otro lado, dependen tus clientes al otro lado, muchos clientes. Entonces, tienes que pensar que un troncal tiene que ser estable, tiene que tener muy buen sistema de mitigación de ruido, tiene que tener confiabilidad, tiene que tener baja latencia, mucho procesamiento por paquetes por segundo, 2 millones en este caso, y eso va a garantizarte lo que decimos nosotros, tranquilidad. Vas a tener una red mucho más estable en tu parte de comunicación. Entonces, A-Fiber se utiliza mucho para interconectar las torres, básicamente. Muchos clientes dicen, pero ¿podemos hacerlo esto por fibra? Bueno, si hacemos por fibra ya no necesitaríamos A-Fiber, pero la idea es trabajarlo esto de manera inalámbrica porque nos permite un costo bastante reducido y si podemos llegar específicamente a fibra, sería bastante bueno. Realmente eso va a ayudar muchísimo para que ustedes lo puedan revisar sin ningún problema. Luego tenemos la estación base para proveedor de Internet. Acá detalles muy básicos, pero que deben tenerlos en cuenta, es el panel o las antenas tipo panel, tipo sectoriales, rectangulares, las que son de 90 centímetros, están desarrolladas para cobertura un poco más lejanas. Preferentemente sobre los 500 metros, depende mucho la inclinación, terreno, pero digamos el terreno es plano y la torre es de unos, digamos, 25 metros. El panel usualmente genera una cobertura entre 800 a 3.5 kilómetros, muy buena cobertura. 500, digamos, se puede empezar, ¿no? Pero 800 es lo que yo le pongo como margen. Ahora, menos de 500 metros es un problema realmente, porque estas antenas tipo panel tienen una apertura vertical de 4 grados o 8 grados, dependiendo del modelo.
Entonces están diseñadas por una cobertura mucho más focalizada, distancia. Por eso es que tenemos antenas de tipo panel simétrico, perdón, antenas tipo cornete o simétricas, que nos permiten una cobertura mucho más cercana, 10 metros inclusive, para poder trabajar los proyectos. Bueno, inclusive más cerca, pero depende de la inclinación. Y nos permite obviamente trabajar una zona muy cercana. Todo depende de la cobertura que queramos trabajar. Tengo muchísimos clientes que me dicen, a mí no me interesa ir más del kilómetro, ni siquiera más de los 800 metros, porque 800 metros son 4 manzanas o 4 bloques o 6 bloques, me dicen. Y en 6 bloques yo trato de levantar, si no es el 90% de clientes, al menos el 80%, me dicen. ¿Para qué? Para que todos esos clientes trabajen conmigo. Utilizo un CPE más económico, porque es más pequeño, menos distancia. Y al mismo tiempo tengo todos mis clientes más cerca. Si alguno tiene problemas, mi tiempo de visitarlo al cliente en bicicleta, me dicen, es inmediato. Ni siquiera tengo que tener movilidad, porque el cliente está súper cerca a la base y lo podemos atender muy fácilmente. Entonces, esas son ideas que ustedes podrían trabajar, efectivamente, no tratar de desarrollar mucha distancia, porque también mover los recursos a mucha distancia tiene un costo también elevado dentro de las redes. Ahí tenemos varias alternativas en radios para las estaciones base, que pueden ser pues desde generación 2, la versión Lite o el Prisma o la ISO, pero generalmente para paneles largos, el Rocket Prisma 5AC generación 2 o el Prisma 5AC son los más recomendados por sus sistemas de mitigación de ruido, sus ventajas que los equipos tienen y obviamente las capacidades que pueden manejar. Un universo de antenas enorme para poder trabajar 90 grados, 60 grados, 45 grados, 30 grados, toda una oferta muy grande de antenas tanto para la base de corta distancia como para la base de larga distancia. Hay muchas antenas que se pueden trabajar, todo va a depender del proyecto. Particularmente lo que siempre les recomiendo a los clientes es no traten de utilizar antenas de ángulos muy grandes, ya que las antenas de ángulos muy grandes son muy propensos a la interferencia y al ruido. En este proyecto usaríamos como clientes de las bases el NanoStation 5AC Loco y el iBeam 5AC en base a la distancia que estos equipos pueden desarrollar. ¿Y cuáles son estas distancias que pueden desarrollar? Pues las tenemos también acá documentadas para que ustedes puedan tener la información completa. Del lado de las filas tenemos las bases y del lado de las columnas tenemos los CPEs o los equipos de última milla. Hay 3 columnas, mínima, ideal y aceptable. Debemos basarnos en la ideal. Mínima es lo mínimo que se puede. La ideal es donde desarrolla el 100% de capacidad. Aceptable desarrolla aproximadamente el 60% de su capacidad. De preferencia, todo proyecto, insisto, todo proyecto tiene que trabajar con el ideal para no tener problemas, no perder rendimiento y de esta manera poder justamente mejorar justamente sus capacidades, ¿no? Entonces, específicamente, acá pueden tener en cuenta, por ejemplo, si no requiero mucha distancia, 500 metros, 600 metros, podemos trabajar con las antenas de corta distancia, este suscriptor, y ese suscriptor es loco, pues es económico, podemos usarlo con las antenas de panel grande hasta kilómetro 100, por ejemplo, funciona muy bien. Tengo clientes que se han ido casi a los 2, pero como les digo, kilómetro 100, perfecto. Y es una muy buena distancia. Quitamos 3, 4 kilómetros y ya el iBeam es mucho más grande y gracias a ello vamos a poder obtener muy buenas distancias. Si quieren usar el App 120 o el iBeam 5 a 6 y 6, acá también está en la tabla, por si acaso. Y ya sabía que me lo iban a preguntar, así que por ahí lo agregué. Entonces, ahí lo podríamos revisar. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿de qué depende la distancia de un enlace? Pues también yo lo aclaro, para aclararlo. La distancia de un enlace depende de las antenas en un 60%. De las antenas. De las antenas. Es fundamental para desarrollar un enlace. Potencia de transmisión, la frecuencia, sensibilidad del radio, pero principalmente de las antenas. Entonces, para poder estimar justamente los rendimientos de las antenas, también existen ciertas fórmulas, que estos se revisan en nuestro curso de certificación, pero que igual en la presentación, perdón, lo tenemos detallado solamente para ponerlo como ejemplo. Esto ya está procesado. Si yo tuviera una potencia, por ejemplo, 21 de una base, una antena panel tal vez de unos 20 dBi, un suscriptor como el Loco, que es de 13, si no me equivoco, y una distancia tal vez de 1 kilómetro, frecuencia 5500 o 5800, también esto puede afectar un poco. Listo, ahí está. Una pérdida de conectores, bueno, acá no hay pérdida de conectores, pero igual se considera siempre uno.
un piso de ruido menos 92, interferencia de 5, nivel de señal esperado menos 55, diferencia de la señal de interferencia 32, lo cual estamos muy bien. Esto es muy importante, este valor de abajo, y ahí, por ejemplo, obtenemos un buen nivel de señal. Significa que si uso yo un Rocket de Prisma en la base, más una antena panel de 20 dBi, que sería una de 90 grados, por ejemplo, blindada, y un loco, el loco funcionaría así muy bien hasta el kilómetro, por ejemplo. Pero si me paso del kilómetro, por ejemplo, al kilómetro y medio, ya no voy a desarrollar la modulación más alta. Así de simple. El equipo cae. ¿Cuánto? 30-40% de rendimiento porque cae a la modulación inferior. Eso es lo que muchos clientes a veces no lo logran analizar. Recuerden que la física RF tiene una explicación para muchísimas cosas. Forzar la distancia significa perder capacidad porque perdemos modulación. Bueno, en realidad pierdes señal. Al perder señal, pierdes diferencia contra la interferencia y al perder la diferencia pierdes modulación y cuando pierdes modulación pierdes los megas. Entonces, esto es justamente importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, ahí ustedes pueden ir justamente, ahí lo podemos trabajar justamente en base a lo comunicado. A ver, ¿qué pasó acá? A preguntas, decía. Eh, Veo que se sumó Ricardo. Bueno, Ricardo, mi compañero, Saludos, justamente, Luis. ¿qué tal, Ricardo? El administrador del foro se nos sumó. Ricardo, justamente, bueno, lo presento. Él está encargado de la administración principal de nuestra comunidad, nuestro foro. Me dice que, bueno, llegó un poquito tarde él para sumarse, así que por ahí me va ayudando un poco con las respuestas. Oye, Entonces, Luis, una sí, pregunta muy común, nada más que nada, que si va a estar para grabada esta sesión para más adelante poderla ver, ¿dónde va a estar disponible? sí, bueno, las personas que se sumaron recién, comentarles de que la presentación la comparto al final y el video lo estoy subiendo a YouTube el día de hoy, a más tardar mañana ya tienen el link. A todos los correos registrados les va a llegar el agradecimiento por la participación y le va a llegar ambos links también para que ustedes los puedan tener sin ningún problema. Entonces, solamente quiero que tengan idea, en cuenta que eso es un video un poco introductorio. Obviamente hay muchos conceptos del mundo RF. Quería aclarar un poco el porqué del WIS directamente, cómo empieza el WIS y vamos avanzando. Me estoy pasando unos 10 minutos más y todavía nos vamos a demorar unos 15 para terminar una parte muy importante que sí quiero trabajar, que tiene que ver cómo determinar la cantidad de CPS por estación base. Para eso también he desarrollado una pequeña fórmula que podría ayudarlos. Estos primeros datos que les voy mostrando son datos ya procesados. La cantidad de CPEs que nosotros vamos a conectar a una estación base no depende exactamente, bueno, yo no lo trabajo dependiendo exactamente de lo que recomiende la hoja técnica o el datasheet, como algunos le llaman, sino más que todo de cuánto tráfico puede realmente pasar. Y eso va a depender de algunas variables, modulaciones, tasas de éxito, disponibilidad de aire, qué planes de megas también tenemos y por cada tipo de cliente. En el caso que tengamos planes estándares, como hemos venido trabajando 20, 15, 10, 5, la nueva solución LTU, bueno, está un poco retrasada, pero está dando muy buenos pasos, gigantados, por así decirlo. Está prepensada a soportar, por ejemplo, un mix de estos clientes, 113 CPS. Una solución de Air Max AC hoy día se recomienda hasta 65 CPS aproximadamente. 50 es el número que yo trabajo, 55. Y en las soluciones anteriores, como Air Max M, 44 o 21. Y es ahí donde muchos clientes me dicen, ese es el problema que teníamos con Air Max M. ¿Por qué tan pocos CPS? Porque usualmente, si nosotros tenemos poca capacidad de comunicación, obviamente, y es más, si trabajamos uno por uno, por ejemplo, muchos usan el iBeam M, el iBeam M tiene uno por uno a nivel de antenas, entonces su capacidad es muy baja, degrada bastante el rendimiento. Pero vamos a ver entonces un pequeño cálculo justamente ahora de cómo podemos hacer una estimación. Estas también tienen unas pequeñas fórmulas en base al ancho de canal, 20 MHz, tiempo de aire, 95%, disponibilidad del canal, 85%. El teórico, para que sepan, no tampoco me gusta trabajar con los supernúmeros teóricos, es 65%, 6.5 megabits por hertz.
Si tuviéramos una disponibilidad del 99.9 y un promedio del 99.9 y una comunicación del 99.9, la capacidad sería cerca de los 130 megas. Pero tampoco nos vamos a ir al extremo. Y por eso es que yo pongo estos valores acá para que tengan en cuenta. Tiempo de comunicación, 95%. Eso es exactamente lo que un estándar RF puede trabajar fácilmente. Disponibilidad del canal, que tiene que ver qué tan limpio está el canal. Tratamos de buscar un canal limpio, usualmente limpio, limpio, al 100% no existe, pero al menos canales limpios del 85% se pueden conseguir, o bueno, 80%, pero digamos 85% sería un canal bastante, bastante tradicional, limpio. Y esto nos debería dar aproximadamente con una tasa de éxito del 97%, porque si tenemos buena señal, la tasa de éxito es alta. Nunca es del 100%, pero digamos 97% considera unos 3 puntos de comunicaciones de errores. Todavía bastante bueno. La capacidad que un sector en AC podría desarrollar es 93 megas, casi 100 megas directamente si es que tenemos un poco de interferencia. Estoy considerando un poco de interferencia. Ahora, en la parte de abajo tengo clientes de 20, de 15, de 10 y vamos a poner unos clientes de 5 megas. A cantidad de clientes por mega. Por planes. Vamos a entonces, poner acá por están los planes. Planes 6 megas, 11, 22. Les puse uno más por transmisión más recepción, porque recuerden que en inalámbrico siempre se maneja agregado. Entonces vamos a tener 5, 10, 20, por así decirlo. Ya, y ahí tenemos 20, 15 y 10 clientes. La tasa de consumo, efectivamente, es de esta capacidad que podríamos alcanzar para transportar estos 6 megas, ¿cuánto porcentaje ocupa el sector? Cada uno, ahí lo podemos observar. Más la tasa de éxito del CPE, suponiendo que están a la distancia recomendada y con línea de vista buena. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos la cantidad de consumo de clientes por su tasa de éxito. Y específicamente acá lo que tenemos son estos consumos. Obviamente un porcentaje muy alto. ¿Qué es lo que ocurre? En una base existe también la probabilidad de consumo, digamos, simultáneo. No concurrente, sino simultáneo sería la palabra más apropiada. Y ahí podríamos observar que los clientes que consumen menos megas tienen una tasa más alta. Los que consumen más megas tienen una tasa más baja. Tiempo de consumo total y específicamente los megas que necesitaríamos. Entonces, aproximadamente con estos clientes podríamos nosotros trabajar, con estos 45 clientes podríamos trabajar en un sector AC. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, 12 clientes de 20 megas? 88, tal vez unos 14 clientes, y ahí estoy, en el tope. Entonces, no me podría soportar más de 49 clientes en esta arquitectura. Pero, ¿qué pasa si quiero a todos mis clientes en planes de 20 megas? Entonces lo que hago es borro esto, 0, 0, y de repente vamos jugando con este número. Bueno, ya no quiero 14, tal vez quiera unos 30. Bueno, tal vez un poco más, 35. Y podemos hasta 40, tal vez me pueda ir. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque estos clientes que compran más usualmente consumen menos. Pero ¿qué pasa si quiero clientes tal vez de unos 40 megas? Digamos de 44. Ok, ¿me aguantará 40? Probablemente yo creo que no. Efectivamente. Acá nos falta a la tasa, vamos a ponerle 10%, o menos, inclusive la tasa de probabilidad de concurrencia sería 8. ¿Se dan cuenta? Es demasiado. ¿Por qué? Porque específicamente sobrepasa la capacidad del sector. Entonces, si quiero tener muchos clientes de altas cantidades de megas, probablemente menos clientes específicamente. Entonces, eso es algo que nosotros podemos calcular. Todo depende mucho de que si el CPS conecta toda su capacidad, específicamente depende también de la tasa de probabilidad de consumo, digamos, simultáneo que podrían tener los clientes. Recordemos que conforme justamente los clientes consumen menos megas, consumen más, o sea, probablemente su consumo es más frecuente o más recurrente. Eso es algo también que nosotros tenemos que analizar. Y es lo que más y es algo que me decía un proveedor, me dice, si un cliente te compra 6 megas y otro cliente te compra 20 megas, al final del mes ambos casi consumen lo mismo, pero uno paga más porque no quiere esperar mucho tiempo para descargar un archivo y ese es el único diferencia. Entonces hay que considerar que los clientes que compran poco consumen más realmente a nivel de tráfico. Entonces, esa es una pequeña herramienta para hacer una estimación. Ahora, todo depende de la tasa de éxito del CPE. Si ustedes a un cero CPE lo conectan muy mal, eso tendrían que sacrificarlo, 50, 60%, y esto cambiaría la foto muchísimo. En realidad, lo voy a regresar como estaba, solamente para que vean
¿Qué pasaría si digamos, estos CPS están conectados a un 60%? Solamente para que vean cómo esto va a impactar. Cayó notablemente, sobrepasó la capacidad máxima. Entonces, ¿qué significaría? Si quiero tener estos 20 clientes medios mal conectados, porque el 60% serían medios mal conectados, o sea, niveles de menos 60, un poquito más, tendría que acá bajar mi cantidad de clientes, probablemente 10, un poco menos, acá 11. Entonces, ya no voy al número máximo, voy a 40 clientes. Y si sigo instalando malos clientes, esto sigue bajando todavía más. ¿Qué pasa si todo mi sector está instalado medio mal, vamos a decir, 60%? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comenzar a reducir, tal vez acá 8, tal vez acá 5, y ahí está, 33 clientes. Entonces, conforme nosotros tenemos deficiencias en la implementación, eso también impacta en la cantidad de clientes que nosotros podemos ir conectando. Igual, como les digo, ustedes pueden hacer esta estimación, que es referencial justamente, para que tengan una idea de cómo aproximadamente se puede trabajar este detalle. Luis, nos hacen una Sí, pregunta aquí interesante, que si es recomendado el método de limitar el CPE, la velocidad en el CPE o algún otro método para los clientes de que tengan tanta cantidad de megas, hacerlo en el CPE. en realidad, hoy en día se puede trabajar de las dos maneras y es una muy buena pregunta. Se puede aplicar la limitación en el router. El problema es que si lo haces en el router, necesitas mucha capacidad de procesamiento en el mismo router, o sea, un router mucho más costoso, y conforme la red crece es mucho más duro hacer ello. Hoy en día el problema de muchos clientes no es tanto el ancho de banda, sino es efectivamente cómo tenemos un mejor costo en la parte de red y mejor servicio. Entonces, se puede aplicar limitaciones en la parte de los CPEs si es que efectivamente no tenemos tampoco ancho de banda. Por ejemplo, el ancho de banda no es un problema. Si el ancho de banda no es un problema, recomendaría un router, digamos, tampoco de no tanto hardware, porque no va a ser control ancho de banda, y tú puedes aplicar las limitaciones directamente en el CPE. Eso sería lo más recomendado para una red que tiene pensado crecer a futuro. Pero efectivamente, si tenemos el problema de que el ancho de banda no es mucho y tratamos de optimizarlo al máximo, controlarlo en el router, siempre en el router record del operador, es lo más eficiente. Excelente. Las tablas, Luis, que estás poniendo en la presentación van a venir en la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad, creo que al exportarlas a PowerPoint se pierden los datos, pero déjenme, si no les puedo pasar también en Keynote, porque está esa presentación Keynote, a los que lo quieran revisar se los puedo compartir sin ningún problema. Igual, voy a intentar pasar las dos. Hoy día paso la de PDF, la PowerPoint al final para que ustedes lo puedan revisar. Excelente, que están pidiendo mucho las tablas que acabas de Sí, utilizar. no, no hay problema. La información es para los clientes, para que lo puedan trabajar. Ya para ir cerrando, Excelente. porque justamente nos pasamos un poquito del tiempo, mencionarles que tenemos el router, este es el AirCube que habíamos visto en las tablas de costos de los WIS para poder empezar los proyectos. Específicamente tiene un puerto de salida WAN, así que pueden energizar un CPE, se integran a nuestro software de gestión, se pueden configurar vía una app. Y lo más interesante, se configuran estos routers de manera remota. Entonces el cliente te llama y te dice, quiero cambiar la clave del wifi. Tranquilo, señor. No va a venir nadie de mi casa, no. Remotamente lo podemos hacer. Si usted tiene problemas de operación, nosotros nos conectamos remotamente, lo podemos monitorear. Si el router se desconecta, nos llega una alarma, lo podemos llamar al cliente y obviamente opciones muy interesantes para poder trabajar. El portafolio de software de Airmax en realidad es muy enriquecido. No solamente fabricamos un producto, sino fabricamos una solución desde el planeamiento, implementación de los radios con un software muy amigable, el mismo software de los mismos equipos que es altamente eficiente, la administración de los radios con el UNMS, inclusive tenemos un software de atención al cliente y facturación. Obviamente, todas estas plataformas son totalmente gratuitas. Todas nuestras herramientas de software no tienen ningún costo. El UCRM ya es un software justamente un poco más extenso que permite ya manejar el tema de clientes, bien en español, facturaciones en línea, corte de servicio, portal cautivo para pasarela de pagos, por ejemplo, para conectarse con las páginas de los bancos, etcétera, entre otros mecanismos. Entonces, efectivamente, herramientas que les invito a poder revisar, que ustedes en algunos casos las podrían utilizar, son totalmente libres a implementación en sus redes, el UNMS, que es nuestro software de gestión, para todos nuestros productos, routers, switches, radios, o sea, mucha flexibilidad. Nuestro app para poder hacer implementaciones se configura, se conecta vía Wi-Fi su teléfono, por ejemplo, con nuestros radios
y desde ahí podemos hacer las primeras configuraciones de radio, ver los parámetros de niveles de señal, actualizar el firmware, y hacer un startup, como se dice, directamente en nuestro móvil, porque a veces no podemos subir con nuestras laptops a las mismas torres. Entonces tenemos ahí una flexibilidad muy grande. El demo de software que tenemos ahí disponible. Y recuerden que tenemos muchísima información, sobre todo en nuestra gran comunidad de usuarios. Ahí ustedes van a poder utilizar todos estos materiales para poder acceder. Y es más, nuestros videos siempre quedan publicados en nuestro canal de YouTube. Como me he pasado un poco de tiempo, voy a limitarlo un poco a las preguntas. No sé si, Ricardo, tú me puedes ayudar con algunas preguntas que quieras hacer mientras comparto la presentación. Pues básicamente las preguntas son muy enfocadas hacia ciertos proyectos, Luis, que creo que sí sería interesante, pero verlos uno por uno. Em, Preguntas de qué hacen para hacer esto otro. Yo, Ricardo, disculpa que te moleste. Yo creo que sería muy bueno, y aprovechando que tú tocaste y estás por acá el tema, de mencionarles a los usuarios que pueden hacer estas consultas técnicas en nuestra comunidad, en nuestro foro, ¿no? Y ahí podrían justamente discutir los escenarios, apuntando de repente algún diagrama, apuntando una imagen que ellos tengan o un bosquejo del diseño que ellos quieren trabajar. Entonces, creo que una invitación al foro sería bastante buena. Así es, es lo que les iba a comentar ahorita, todas las preguntas que no están siendo respondidas, porque sí son muy específicas, ciertas preguntas de que tienen un problema específico con cierto radio, lo pueden poner en el foro podemos responder sus preguntas, nuestro equipo puede ayudarles a responder, además de varios usuarios en la comunidad muy experimentados que probablemente ya hayan pasado por lo mismo, entonces ese tipo de preguntas, bienvenidos en el foro, ya que son un poco muy especializadas, no son tanto que podamos responder en este momento. Perfecto. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ir revisando cualquier duda, consulta que puedan tener. Por acá vi una pregunta interesante que habían formulado hace unos instantes que la dejé pasar, que me decían en cuanto a las distancias mínimas, por ahí que preguntaron, me decían, ¿por qué este tema? No, la pregunta, perdón, disculpen, era, ¿cuál antena es mejor? Me decían. ¿Cuál de estos dos diseños de antena es mejor? ¿La corneta o la de panel? No es que una sea mejor que otra, eso quiero aclararlo. Muchos me dicen la corneta, como es un nuevo diseño, es nueva, es mejor. No necesariamente. Todo depende de lo que quieran trabajar. Lo único que quiero que tengamos claro es lo siguiente. Las antenas paneles rectangulares, la que está arriba en la torre, son antenas desarrolladas principalmente para largas distancias. Pero como focalizan la energía en larga distancia, no tienen muy buena cobertura cercana. Entonces, en el caso de la antena tipo cornete, que va instalada un poco más abajo de la torre, tiene un ángulo vertical mucho más amplio, 30 grados, 45 grados. La de arriba tiene 4, 8, dependiendo del modelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene una muy buena cobertura cercana, pero como abre mucho el ángulo, la energía se distribuye en un área más grande, por lo tanto, no desarrolla distancia. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, sino es que se seleccionan de acuerdo a las oportunidades que ustedes pueden trabajar en sus proyectos. Por eso es muy importante analizarlo. Y recuerden, la cobertura no depende solamente de la torre. La cobertura inalámbrica, siempre en Wi-Fi, la cobertura con sus celulares, con sus teléfonos, con los enlaces, siempre depende del lado de origen o lado de la torre o lado de la P y el lado del cliente. Si no sabemos qué capacidades tienen ambos lados de la conexión inalámbrica, no podemos estimar la cobertura. Muchos clientes me preguntan, ¿y esta base cuántos metros cubre? Eso va a depender del cliente que uses. Si usas un cliente de una antena pequeña, corta distancia. Si el cliente o suscriptor o CPE tiene una antena mucho mayor, la distancia será mucho mayor. Entonces, recuerden esta información para poder justamente revisar estos detalles. Entonces, por mi parte, voy a dar por concluido justamente el seminario. Primero, agradecerles a todos. Disculpen que me haya pasado el tiempo. No pensé que justamente me iba a tomar tanto tiempo explicarlo si no lo hubiera partido la presentación en dos partes. Agradezco a Ricardo que se nos haya sumado para responder algunas preguntas. Espero que este material les haya gustado. Ya la presentación se las envié. En todo caso, se las vuelvo a pasar ahí en el chat para que la puedan descargar
igual, no se preocupen, mañana les está llegando justamente el agradecimiento por participar con el link de la presentación y el video. En un momento lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan tener. Y antes que todo, bueno, un abrazo muy fuerte, gracias por acompañarnos, una comunidad bastante grande de usuarios interesadísimos en aprender más de tecnología. Y en nuestro foro, coméntenos por favor qué otros temas quisieran revisar para poder ayudarles. Esta es una presentación introductoria, tampoco les quiero robar mucho material a nuestros entrenadores, porque tenemos cursos de certificación, pero ustedes van a poder conocer mucho acerca de nuestras tecnologías en nuestro foro, en nuestro canal de YouTube directamente. Bueno, por mi parte, sí, el keynote se los voy a pasar en el link de agradecimiento para que lo puedan tener. No lo tengo ahorita todavía el link para poder compartirlo, pero eso se lo voy a enviar ya en el correo el día de mañana. Por mi parte, se los dejo con Ricardo, no sé si quieren decir unas palabras. No, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Luis. Estuvo muy interesante tu presentación. Y no olviden visitar nuestro foro para las preguntas pendientes o si tienen alguna duda. Y que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cada vez que ponemos un video nuevo, les llega la notificación. Entonces, eso sería todo también de mi parte y muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego.